alumnos, ¿cómo están? Hoy vamos a explorar una rama fascinante de la geología que se encuentra en la intersección de la ciencia y el misterio, la geología forense. La geología forense es la rama de la geología que aplica principios y métodos geológicos para resolver cuestiones legales y criminalísticas. En términos simples, la geología forense es la aplicación de la geología para ayudar a la investigación de un crimen. La geología forense también incluye delitos graves como por ejemplo homicidio, abusos y otro tipo de agresiones, delitos graves y de crimen organizado, lucha contra el terrorismo, búsqueda de personas desaparecidas, incidentes humanitarios, delitos medioambientales, delitos contra la vida silvestre, minerales preciosos y robo de minerales, sustitución de minerales, adulteración de muestras de análisis, delitos financieros y fraudulentos, así como falsificaciones. La geología forense tiene sus antecedentes en octubre de 1904 en Frankfurt, Alemania, cuando un científico forense le pidió al químico George Pope que examinara la evidencia en un caso de asesinato, donde una costurera llamada Eva Dick había sido estrangulada en un campo de frijoles con su propia bufanda. La evidencia consistía en un pañuelo sucio que había sido dejado en la escena con la mucosa nasal que contenía trozos de carbón, además de granos minerales, particularmente del mineral hornblenda. Los investigadores tenían a un sospechoso llamado Karl Laubach y que trabajaba en una quema de carbón, fábrica de gas y a tiempo parcial también trabajaba en una gravería local. Pope encontró carbón, tabaco, además de granos minerales, particularmente hornblenda, debajo de las uñas del sospechoso. Además, la tierra de los pantalones del sospechoso coincidía con el lugar donde fue encontrado el cadáver, así como el recorrido desde el lugar hasta su casa. El sospechoso confesó el crimen, convirtiendo a Pope en el primer científico que usó evidencia geológica para resolver un caso criminal y haciéndolo famoso. Pero fue en 1908 cuando Pope estableció la geología forense con el caso Filbert, cuando en la primavera de ese año Margarita Filbert fue asesinada en Baviera y se le pidió a Pope que ayudara en la investigación. Pope lo que hizo es que relacionó a un sospechoso con el domicilio de la víctima, el lugar del crimen y la ruta en la que caminó entre ambos, desafiando así la coartada y ayudando a una condena. Esto se logró a través del análisis cuidadoso de rastros de evidencia e identificación de la mineralogía de las rocas, así como de los tipos de suelo únicos a lo largo de la ruta. Específicamente, Pope usó una combinación de mineralogía, es decir, dos tipos de cuarzo, petrografía al identificar el tipo de roca como un pórfido blanco, análisis de suelo que resultó ser una arcilla roja, además de otro tipo de materiales como excrementos de ganso verde en su evidencia. Así como George Pope, los geólogos forenses tienen sus diversos métodos de estudio con los que ayudan en la resolución de casos criminales. Por ejemplo, los análisis de granulometría, donde estudian la distribución de los tamaños de partículas en una muestra de suelo. También tienen la microscopía electrónica de barrido que permite observar la morfología, así como la composición de minerales y de otros materiales a nivel microscópico. Además utilizan la espectroscopía de infrarrojo que ayuda a identificar compuestos orgánicos e inorgánicos
que se encuentran en las muestras. También usan la difracción de rayos X para determinar la estructura cristalina de los minerales. La geología forense es crucial porque proporciona pruebas científicas que pueden comprobar testimonios con la finalidad de ayudar a verificar las declaraciones de los testigos. También pueden identificar escenas del crimen para determinar la procedencia de las evidencias materiales. Y finalmente, lo más importante es resolver el crimen, así como ofrecer pistas para la ubicación de eventos criminales. En cuanto a las aplicaciones de la geología forense, estas son amplias y variadas. Por ejemplo, y como lo acabamos de mencionar, en investigaciones criminales, ayudando a identificar la procedencia de materiales geológicos encontrados en escenas del crimen. En la arqueología, para determinar tanto la autenticidad como el origen de artefactos antiguos y así evitar fraudes. También en casos de propiedad, resolviendo disputas relacionadas con la propiedad de tierras y de recursos naturales. Pero esto no es todo. La geología forense también ha ayudado en casos de muy alto perfil, como por ejemplo en el caso del primer ministro italiano Aldo Moro en 1978. Fue en un 16 de marzo de 1978, en una calle de Roma, cuando 5 guardaespaldas fueron asesinados a tiros y secuestraron al primer ministro italiano Aldo Moro. Días más tarde les llegaron a las autoridades los primeros mensajes de la Brigate Rosse, que era una organización terrorista activa en Italia en aquel entonces. El gobierno italiano se negó a negociar con los terroristas, pero como Moro era un político muy popular y el pueblo italiano exigía acciones para salvar su vida, entonces las autoridades tuvieron que hacer bastantes intentos para poder resolver este caso. Entonces fue en una mañana del 8 de mayo cuando una llamada telefónica anónima informó a las autoridades de la existencia de un automóvil aparcado en el centro de Roma. En el interior del auto, la policía encontró a Aldo Moro asesinado de varios disparos. Entonces, durante la autopsia, se encontraron pequeños restos de arena en los pantalones de Moro. También se recogieron restos de material geológico tanto en sus zapatos como en el interior del automóvil. Así que los geólogos forenses tenían que responder a 2 preguntas muy importantes. La primera era si se podría rastrear la evidencia geológica hasta el lugar donde Moro fue asesinado o su cuerpo arrojado en el automóvil. Y la segunda era si podría la evidencia geológica decir cuándo sucedió esto. Entonces, la distribución de la forma y el tamaño de los granos puede ayudar a identificar el ambiente donde se depositó la arena. Eso lo usamos mucho en sedimentología. Entonces, toda la arena, tanto de la ropa de Moro como del interior del auto, era idéntica, lo que sugiere que el cuerpo fue arrojado en el auto donde mataron a Moro. La arena estaba limpia, sin impurezas mineralógicas, de granulometría uniforme y muy bien seleccionada. Este tipo de arena solo se forma en playas modernas, recientes, ya que ahí los granos se alisan, se redondean y se clasifican mediante el movimiento constante de las olas. Esta interpretación fue respaldada también por la presencia de conchas marinas y microfósiles en las muestras. Entonces, las pruebas sugirieron que Moro fue asesinado en una playa cerca de Roma.
Y los microfósiles fueron posteriormente identificados como especies pertenecientes al Mioceno, erosionados de afloramientos rocosos que no se encuentran a lo largo del mar, sino que fueron transportados por un río hasta el océano. Todo esto sugería que el supuesto lugar del crimen se encontraba cerca del río Tíber, el único río donde se encuentran afloramientos del Mioceno en esa zona. Además, algunos granos de rocas ígneas recuperados de los zapatos de Moro apoyaban también la interpretación anterior. Entonces, Roma está rodeada de colinas de origen volcánico y solo el Tíber puede transportar granos de rocas ígneas al mar en esta región. Entonces, el muestreo demostró que la arena de un segmento de playa de 7 millas de largo, ubicada al norte del delta del Tíber, coincidía con la arena encontrada en el cadáver de Moro y en el interior del automóvil. Pero había un problema. Se encontraron restos de asfalto en los neumáticos del automóvil, lo que sugería que el auto solo se desplazaba por carreteras, nunca sobre arena de una playa. Sin embargo, un análisis más detenido reveló que el asfalto era de muy mala calidad. Se trataba como que de un asfalto como que sin refinar, ¿no? Procedente de la contaminación de una terminal de petroleros cercana, arrastrado hacia la costa y mezclado con la arena. También se encontraron restos de este tipo de asfalto en el interior del vehículo. Y lo anterior sugería que los secuestradores de Moro caminaron sobre la arena contaminada poco antes de que se encontrara el auto, ya que este asfalto aún estaba fresco. Esta última observación sugirió que Moro fue asesinado justo antes del descubrimiento del cuerpo. Y una investigación más detallada demostró que en los zapatos, debajo de la capa de arena de la playa, también había una capa de suelo volcánico. Así que aplicando una de las leyes de la estratigrafía, es decir, el principio de la superposición de los estratos, como que la capa de suelo volcánico está cubierta por la capa de arena, entonces el suelo volcánico debe ser más antiguo. Entonces los geólogos forenses sugirieron un posible escenario para los últimos días del primer ministro Moro. Resulta que Moro fue encarcelado antes de ser trasladado a la playa, en algún lugar del interior, tal vez al sureste de Roma, donde con el tiempo se formaron suelos ricos en arcilla sobre rocas volcánicas fácilmente erosionables. Solo años después, los investigadores encontraron un apartamento en los suburbios del sureste de Roma, donde probablemente Moro estuvo encarcelado durante algún tiempo. Y bueno, durante una redada contra la Brigata Rosse se detuvieron a varios presuntos asesinos y bueno, sobre la base de las confesiones de los sospechosos, el crimen se reconstruyó de la siguiente manera. Los guardaespaldas fueron asesinados por un comando escondido en la calle donde otro terrorista bloqueó el auto del primer ministro. Posteriormente, Moro fue secuestrado y mantenido cautivo durante 55 días en el apartamento anónimo cerca de Roma, donde finalmente lo metieron a la fuerza en el maletero del automóvil y lo asesinaron. Así que el automóvil fue aparcado en el centro de Roma y uno de los secuestradores llamó a la policía. Pero esta confesión no encajaba con toda la evidencia geológica recuperada. Según los secuestradores, Moro nunca estuvo cerca de la playa, como sugieren las muestras de arena. Entonces, los secuestradores afirman haber intentado engañar a los investigadores vertiendo agua y arena sobre la víctima y dentro del auto.
Sin embargo, los expertos no creen que sea posible falsificar de esta manera todas las huellas encontradas tanto en el automóvil como en el cadáver. Más importante aún, ¿por qué tales esfuerzos por crear pruebas que la mayoría de la gente ni siquiera se daría cuenta de que existen? Entonces, los geólogos forenses dudan que los asesinos en ese momento hubieran tenido en cuenta los granos de arena como posibles pruebas de un crimen. Nunca se encontró el supuesto lugar del encarcelamiento de Moro a lo largo de la playa. Los secuestradores esconden algo, tal vez una propiedad en la playa perteneciente a una persona importante. O el secuestro fue organizado por fuerzas políticas descontentas con las políticas de Moro en ese momento. Muchos años después del secuestro y asesinato de Aldo Moro, muchas preguntas siguen sin responderse. Otro caso de alto perfil en el que la geología forense hizo una contribución significativa fue en el caso de la desaparición del agente de la DEA, Enrique Camarena, en 1985. El agente especial del FBI, Ron Rawalt, un geólogo forense asignado a su laboratorio de Washington, D.C., solicitó muestras de suelo del cuerpo de Camarena y del lugar donde se descubrió el cuerpo en el estado de Michoacán. Entonces, había evidencia considerable de que el cuerpo de Camarena había sido enterrado y exhumado previamente, ya que los fluidos corporales de todos los lados del cuerpo se habían mezclado íntimamente con material rocoso. Dicho material rocoso consistía en ceniza volcánica vesicular de color canela a marrón y de fragmentos de riolita. Entonces, las muestras de suelo recolectadas en el lugar donde se encontró el cuerpo en Michoacán contenían vidrio basáltico relativamente grueso de color verdoso a negro. Por tanto, el cuerpo había sido exhumado y trasladado a un nuevo lugar. Así que con la ayuda de científicos del Instituto Smithsoniano, la Unidad de Geología Forense del FBI determinó que tanto la riolita como la ceniza volcánica del cuerpo eran consistentes con el material del flujo de cenizas de El Tequila en la cuenca de Guadalajara, aproximadamente a 100 kilómetros al norte. Entonces se realizaron estudios bastante extensos de campo para delimitar la ubicación de la tumba original y bueno, en la búsqueda se tuvieron en cuenta varios factores. Específicamente, el flujo de ceniza preservado debía tener aproximadamente entre 2 a 4 metros de espesor con riolita presente y se necesitaba evidencia de una quema reciente de pasto debido al material vegetal carbonizado y además se necesitaba la misma mineralogía y distribución de tamaño de que el material recolectado del cuerpo. Por lo tanto, utilizando dichos criterios, se redujo el área de búsqueda y finalmente se utilizaron perros detectores de cadáveres para localizar la tumba original, que contenía muestras de rocas y minerales que se comparaban con las muestras extraídas del cuerpo. En el análisis se compararon más de 30 características. Y todos estos estudios contribuyeron significativamente al desarrollo de evidencia que respaldaba una conspiración entre ciertos narcotraficantes y la policía judicial mexicana de aquel entonces para encubrir la tortura y el asesinato del agente Enrique Camarena. Por lo tanto, se concluyó que la Policía Judicial Federal, ante la creciente presión del gobierno estadounidense para investigar la desaparición del agente Camarena, conspiró con narcotraficantes para exhumar el cuerpo y enterrarlo en una finca de Michoacán.
Posteriormente, la policía judicial allanó la finca, asesinó a todos sus ocupantes y anunciaron que los asesinados habían sido los responsables del asesinato del agente Enrique Camarena. Entonces, la evidencia de que el cuerpo fue originalmente enterrado en el área de Guadalajara y luego exhumado y arrojado a una finca de Michoacán expuso el engaño del intento de encubrimiento del gobierno mexicano. Después de varios y numerosos juicios, muchos de los responsables de la muerte del agente Camarena y posterior encubrimiento finalmente fueron condenados. Podría seguir narrando más casos en los que la geología forense hizo aportes significativos, pero creo que dichos casos quedarían mejor para videos posteriores. La geología forense es una disciplina fascinante que combina la ciencia de la tierra y la justicia. Nos ayuda a desenterrar misterios y a encontrar la verdad detrás de las evidencias materiales. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros siguientes videos. Síguenos en nuestras redes sociales y cualquier duda, comentario o sugerencia no dudes en dejar en la sección de comentarios. Ahora sí, me despido, yo soy Marichuy y nos vemos hasta la próxima.